trabajo de sol a sol, acompañando a mi padre. Persigo una profesión para seguir adelante. Nunca nos dieron la opción, con leyes que nos mutilan, que ha condenado a mi gente a vivir en la miseria. Muy buenos días y bienvenidos a todos. Otra vez arrancamos con otro programa. Adelante, doctor Jaime Solís. ¿Cómo están, compatriotas? Buenos días. Empezamos un nuevo encuentro con los bolivianos para hablar de la problemática y además de la problemática en la que viven los bolivianos, pero además para darle respuestas y soluciones, porque no solamente es diagnosticar la situación, sino también de darle propuestas al tema que hoy día nos ocupa. Hoy día vamos a hablar de dos temas que son quizás las bases más importantes y los pilares fundamentales por los cuales debe atender el Estado: la educación y la salud. La educación en nuestro país es una de las peores sistemas de educación que existe en el mundo. Nosotros no estamos ni siquiera en el mapa de los países que tienen una regular educación. Nosotros nos encontramos más o menos en el número 158 del rating de los países con educación. Quiero, ante todo, primeramente saludar a Benigno Gutiérrez, el doctor médico de Potosí, y al licenciado Marcos Salles de Cochabamba. Saludar a los otros, póngamelo acá, señora, y a los demás miembros que se van incorporando paulatinamente que en este momento están trabajando. Es una hora complicada para mucha gente y bueno, vamos a hablar concretamente primeramente yo quiero hablar del tema educación y después se lo quiero dejar a José Luis, que él entiende mucho mejor el tema de la salud. El tema de educación, existe una medición en el mundo que se llama PISA, P-I-S-A, por sus siglas en inglés. Es un promedio que se saca a todos los estudiantes de secundaria de todos los países que pertenecen a una organización de cooperación para el aprendizaje y el mejoramiento de la enseñanza en el mundo. Bolivia no es signataria, no participa de ese convenio porque obviamente no le interesa la educación. Se dice que todo país tiene una educación y esa educación será el reflejo de la sociedad que tendrá mañana. O sea, des en cuenta que estos 20 años del MAS son producto de la mala educación, de la desinformación y todos los problemas que hemos tenido hace 20 años atrás. O sea, todo tiene su efecto y tiene su consecuencia. Y en este caso, yo creo que aquí no sería el concepto de deuda social, pero sería más o menos manejarlo como algo que lo han dejado a propósito los dignatarios de Estado. Hacer que la educación sea deficiente para que la gente sea ignorante, para que se mantenga la gente desinformada, falta de educación, sin herramientas para ser mejores personas. Entonces es más fácil manejar un país de ignorantes. Eso es lo que ha tratado inclusive de hacer el MAS en estos últimos años. O sea, mantener a la gente cuanto más ignorante posible, más fácil es de darle pan y circo y poderla manejar. Entonces, ¿cómo se mide esta situación del mecanismo PISA? Se mide
valorando 4 materias que se les toma un examen a todos o aparte de los bachilleres de un país. La primera es matemáticas, la segunda es ciencias, la tercera es lectura comprensiva y la cuarta materia es educación financiera. Y con esas 4 materias se va a tener una persona que tenga las herramientas necesarias para poder ser un emprendedor en la vida, que son herramientas necesarias para que le vaya bien a él y por tanto a su sociedad. En el caso que hoy día nos ocupa, Bolivia no tiene ninguna de esas materias desarrolladas. Nuestros bachilleres tienen un nivel con relación a otros países a que estarían saliendo un bachiller como que estarían en media carrera, en media currícula. Es como decirles que nuestros bachilleres tienen la formación de que en otros países están en la primera etapa de primaria. O sea, por más de que aquí se lleva de kinder, pre-kinder y 12 años más de clases, nosotros estamos como si recién cuando salimos bachilleres, los chicos están como si recién hubiesen avanzado 6 años de clases. La educación pública es la peor. Si bien no existe una gran cantidad de establecimientos educativos, aún faltan muchos más. Esto suple la educación privada, pero la educación privada no deja de ser un negocio y además es muy cara. Y es obligación principal del Estado, según la Constitución Política del Estado, la educación. Nadie la cumple. Y la educación en este momento es el factor elemental para que nosotros tengamos la posibilidad de tener una mejor sociedad. Nosotros creemos de que estamos convencidos de que se necesita una urgente renovación de lo que implica el sistema de educación en Bolivia. Primero, porque hay que cambiar la currícula, las materias, hay que mejorar los sueldos de los profesores, hay que ver la forma de contratar personas expertas en que nos realicen un diseño de una educación superior al alcance de los países más modernos. Des en cuenta de que uno de los mejores sistemas de educación en el mundo es la de Finlandia. ¿Quiénes están en el rating? ¿Quiénes están como los mejores países con mayor educación? Con mejor educación. Está China, Taiwán, China continental, está Estados Unidos, no está, digamos, de América Latina solamente existen 4, Uruguay, Colombia, Chile y Perú. Pero ellos están más o menos en el rating número del 90 para abajo. O sea, definitivamente estamos destinados, si seguimos con este tipo de educación, donde te pasan un montón de materias a medias, con muy poca profundidad. Una de las críticas que hacen los pedagogos es el hecho de que la educación que se hace en los países como los nuestros es de muchas materias y con demasiada superficialidad. O sea que ninguna se llega a profundizar y realmente a darle las herramientas. Por eso es que todo chico que sale termina estudiando carreras, le huyen a la matemática, no le entienden, no es matemática aplicada a la realidad, le huyen a las ciencias sociales, a las ciencias, básicamente las ciencias naturales, y le huyen a la economía financiera o a educación financiera. Nuestros niños no leen, no leen, y eso que hoy día en los celulares existen millones de libros que se puedan bajar, los niños están viendo porquerías de dibujos y tantas cosas, pero no están leyendo. Y además, lo otro tema que es complicado es el hecho que no solamente no leen, sino que no leen bien. Entonces, si no leen bien, no entienden lo que leen, y no existe una política del Estado de facilitar los mecanismos de lectura, difícilmente vamos a poder salir
de la sociedad en la cual tenemos, una sociedad de ignorantes, una sociedad mal formada, una sociedad con poquísima buena formación, y donde son algunos colegios particulares los que puedan dar una educación regular, porque tampoco los colegios particulares y los mejores colegios particulares, como así se llaman, pueden dar una educación buena. En conclusión, nosotros planteamos una revolución de la educación, donde la base central sean estas 4 materias: matemáticas, ciencias naturales, lectura comprensiva y economía financiera. Vamos a reducir las materias, vamos a hacer que el profesor sea el privilegiado de nuestro gobierno. Los profesores también tienen que capacitarse, los profesores tienen que ser buenos profesores, porque un profesor que no tiene la capacidad de enseñar o no está suficientemente formado, ¿qué va a enseñar? Además, que debemos aprender otros idiomas como inglés, como mandarín, para integrarnos al mundo y para ser parte de la globalización que en este momento está reinando en el mundo. Eso es más o menos lo que yo pienso en tema de educación. El tema de salud se lo dejo a Benigno y a Luis Almanza. Benigno especialmente porque es médico, así que tienes la palabra, querido Benigno. Bueno, gracias, doctor. En principio, saludar a toda la población boliviana que nos siguen día a día con la transmisión en vivo y directo. Creo que la salud, para hablar, es igual que la educación, o peor todavía. Sabemos que la salud está por los suelos. Está por los suelos porque realmente desde hace 10 años a 12 años ya no lo toman en cuenta a lo que es la importancia en salud. La salud se clasifica en 3 niveles, ustedes conocen, de atención: un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel. Que un primer nivel que generalmente va a acoger a los 80% de los habitantes que estamos. ¿Dónde está el primer nivel? Está cerca de nuestra zona, en nuestros barrios. Entonces, la gente acude más al primer nivel, donde debería de ser un centro directamente de recuperación rápida. Podría ser el centro de rehabilitación violenta, pero lamentablemente en los hospitales de primer nivel es donde realmente se conglomera la gente, solamente por otros temas de situaciones. Por ejemplo, no hay en esos niveles la capacidad suficiente resolutiva para referirlos a un hospital de segundo nivel y peor a un hospital de tercer nivel. Pero eso también se debe a que en nuestros hospitales de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, no contamos con recurso humano, como usted decía, doctor. Nos falta recurso humano. Esto se ha dado desde que ha entrado la señora Nila como ministra de Salud. Lamentablemente, la que ha hecho es frenar las institucionalizaciones, ha hecho resultado de eso es lo que ahora, por ejemplo, los colegas están en paros, queriendo que la jubilación no sea obligatoria y que, miren, 70, 80 años siguen ejerciendo la función de su profesión. ¿Por qué? Porque los sueldos quizás a esa etapa son mejores que un profesional joven vaya ganando. Entonces, de tal manera que esto va a perjudicar a los jóvenes profesionales, quienes realmente están esperando las puertas que se abran para que puedan ejercer su profesión. El hospital de primer nivel es fundamental que los municipios fortalezcan a tanto en su equipamiento y tanto como en su en dar las mejores en los mejores equipos en realidad, ¿no es cierto? Porque es el primer nivel donde debe ser el nivel de resolución. En cambio, en el segundo nivel solamente son especialidades básicas como ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, y también hay algunos laboratorios de radiografía o ecografía. Pero en el hospital de tercer nivel ya son pues atenciones de complejidad, oncología y muchas otras cosas, tomografía, resonancia magnética. Todas esas cosas ya se hacen en el hospital y una atención mucho más especializada. Entonces creo que hablando de temas de salud, no tendríamos que hablar, bueno, estamos tocando los puntos más álgidos nada más. La salud es muy, muy grande, se tiene que hacer una exposición realmente de unos 3 o 4 horas mínimamente para que los ciudadanos bolivianos nos entiendan de temas de salud, mi doctor querido. Vamos a corregir en el tema de salud. Perdón, si puede volver a repetir. Que como médico
¿qué es lo que deberíamos hacer en el tema de salud? Bueno, en mi condición de médico, yo dijera, como les dije, hay 3 niveles de resolución de hospitales. Primero, los de primer nivel, los de segundo nivel y los de tercer nivel. La población en general, el 80% se encuentra con un primer nivel. En el primer nivel, ¿cuál es su función del primer nivel? Primero, lo que tiene que hacer un primer nivel es ya la promoción de la salud, la rehabilitación de la salud y la prevención de salud. Lamentablemente, esos 3 funciones que tiene el primer nivel no le cumple. ¿Por qué? Porque no existe realmente centros que estén bien fortalecidos. En los centros de salud de primer nivel deberían estar abiertos las 24 horas las puertas para un paciente. Lamentablemente trabajan solamente 6 horas nuestros colegas. Bueno, no importa que se enojen conmigo los colegas que estén escuchando, solamente 6 horas. Y el resto de las horas el paciente tiene que mendigar a un segundo nivel, tiene que mendigar a un tercer nivel. Lamentablemente eso porque no existen centros de salud de primer nivel abiertos las 24 horas. Segundo, el primer nivel, una vez que resuelva el problema encontrar el primer diagnóstico al paciente, referirle a lo que corresponde a un segundo nivel. Pero el segundo nivel es donde debe solucionar esto con el aspecto de cirugía, de atención pediátrica, de atención de ginecología, partos. Lamentablemente en el hospital de segundo nivel, yo le comento, en el departamento de Potosí, no tenemos un hospital de segundo nivel caracterizado. Creo que ni los centros de salud de primer nivel son caracterizados. No cuentan absolutamente con equipamiento adecuado para que puedan atender. ¿Qué tiene que tener un primer nivel? Tiene que tener trabajadora social, tiene que tener psicólogo, tiene que tener su administrador, farmacéutica, tiene que tener medicamentos de primer nivel básicos para poder hacer la atención inmediata, pero en el primer nivel no tiene. Si el segundo nivel, peor todavía. Las camas, tenemos 2 hospitales, 3 en realidad, en Potosí. ¿Cuáles son? San Roque, está boliviano-cubano y está Madre Calcuta, ¿no? Tres hospitales que se consideran de segundo nivel, pero lamentablemente cada hospital en Potosí tiene apenas 20 camas, para cirugía, ginecología, para pediatría. Lamentablemente no existen camas para poder internar. De tal manera que aquí existe un centro que se llama, de regulador de la atención, que se llama CRUEN. El CRUEN tiene que estar buscando dónde va a internar al paciente que se refiere, ya sea del área rural, o sea, de aquí del área periférica, no pueden dónde internar. De tal manera que se va conglomerando en el hospital de Bracamonte, que se considera como un tercer nivel, que no es tercer nivel, solamente denominativo, tiene ese hospital de tercer nivel. Lamentablemente, porque no contamos con un recurso, nosotros para hacer eso intervenir, así como mi persona, por ejemplo, está con problemas de las fosas nasales que tiene que hacerse intervenir en este mes o el otro mes que viene, no puede conseguir un especialista en otorrino en Potosí. Y si encontramos, va a ser de manera privada y no va a ser de manera pública. Y lamentablemente, y es lo que está tropezándose el pueblo boliviano, el pueblo potosino, porque no cuenta con ese tipo de especialidades donde deberían de contar en todos los centros hospitalarios ese tipo de especialidades. Es un poco lamentable, doctor, hablar de tema salud. Para mí, creo que tiene que reformarse totalmente desde la base, desde el principio, el tema salud. Como le digo, hay que hablar bastante de tema salud. Son 3 o 4 horas que hay que hablar para detallar el tema salud. Pero, doctor, la gente y nuestros colegas no quieren hoy en día jubilarse porque no se ha dado una oportunidad al joven profesional, no se ha llamado examen de competencia, peor creaciones de nuevos ítems que no hay hasta el día de hoy. El hospital de tercer nivel que supuestamente hemos inaugurado en agosto del año pasado cuenta con 40 funcionarios públicos, entre administradores, médicos y otros personales que está ahí. Pero lamentablemente un tercer nivel tiene que tener por lo menos una capacidad de 500 profesionales que estén trabajando, porque es un tercer nivel que tiene que hacer resoluciones de su problema patológico que tiene una persona, doctor. Bueno, tenemos que hablar bastante de temas de salud. Creo que es fundamental tocar niveles por niveles, de qué manera se tiene que tratar un segundo nivel. A ver, el hospital de Monte, uno de los problemas que tenemos debe tener 100 camas, doctor, de enfermedad.
No. Creo que uno de Doctor. los problemas principales que tenemos son las faltas de políticas públicas de prevención de enfermedades, primero. El otro problema que tenemos es que se ha dividido en diversas responsabilidades el tema de los aportes al sistema de salud, digamos. Unos ponen los hospitales, otros ponen los médicos y otros ponen lo que significa los equipamientos médicos, los ítems. En Santa Cruz en este momento estamos viviendo una pandemia no declarada, que es la influenza, que se dice que fácilmente llegamos a 1 millón de ciudadanos que viven en Santa Cruz que están con influenza. Estamos atravesando un pico grave que está atacando mucho a personas mayores de 60 años y que por las secuelas que le dejó el COVID, eso ha complicado mucho más. Hay varias personas en situación delicada, muy grave, ha muerto una niña. Y luego tenemos el otro problema que es el dengue que decía José Luis. El dengue, la alcaldía municipal no ha fumigado, no ha hecho absolutamente nada por la salud, no ha fumigado la ciudad de Santa Cruz, está llena de mosquitos y eso porque estamos en abril, hemos pasado el verano, que es la parte más complicada para la multiplicación de los mosquitos. No nos olvidemos que... Claro. Además, ¿cuál es el enemigo más mortal del hombre? El otro día estaba viendo cuál es el animal más mortífero del hombre. Ni son ni las víboras, ni los tigres, ni nada. Son los mosquitos. Los mosquitos matan mucho más personas de lo que nosotros nos imaginamos. Y en Santa Cruz existe el dengue, y hay dengue hemorrágico. José Luis, inclusive, lo estamos tocando este tema porque José Luis está superando un cuadro como ese. Estaba con dengue grave. ¿Y por qué no nos explica, José Luis, todo lo que has tenido que sufrir vos? Primero que salude Juan Luis. Adelante, Juan Luis. Muy buenos días a todos los distinguidos, en este caso, personas y compatriotas que están sintonizando a esta hora de la mañana este programa. Muy importante lo que acaban de mencionar el doctor Solís y Benigno desde el punto de vista técnico, pero hay que hablar desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la población. Bolivia es un país que en educación y en salud no ha avanzado absolutamente nada. Tenemos un sistema de salud que en la pandemia COVID ha demostrado que es demasiado vulnerable. La cobertura de asistencia sanitaria, que está muy relacionada con la cobertura, en este caso de la seguridad social, es reducida. Ese pequeño grupo de personas que están cubiertas por la seguridad social acceden a un servicio de seguridad social en las cajas nacionales de salud de manera desastrosa, porque tienen que ir a hacer fila para sacarse una ficha a las 3 de la mañana, cuando tienen enfermedades terminales y dificultosas como cáncer, como problemas de insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se acaban las fichas, esta persona se ve obligada a asistir al día siguiente también a este mismo lugar para poder recoger la ficha, lamentablemente en estas condiciones precarias de atención. Decía Benigno que para que no haya represalias y los médicos no nos estén diciendo nada, y esa es la visión, porque existe un nepotismo en las cajas de salud, existe ahí un manejo sindical que no permite, ¿no es cierto?, la mejora de la atención pública en las cajas de salud. La rectoría que tiene que tener el Ministerio de Salud no es evidentemente la que se refiere a políticas claras que van a poder establecer que un sistema de salud sea eficiente desde la captación en el primer nivel de salud. La promoción de la salud, es lamentable que se dilapiden recursos que vienen del exterior muy enormes, como por ejemplo la prevención del VIH y SIDA,
Cuando para prevenir esta enfermedad lo que se hace es usualmente sacar antes de carnaval una marcha y esa marcha simplemente es la que sucede para poder que estos médicos ilusionados empiecen a empezar a regalar condones. Eso no es una verdadera prevención, sino más bien realmente nos causa gracia, ¿no? Entonces, de este tipo de autoridades se tiene en el país, profesionales que de repente muchos no son profesionales y especialistas en salud pública, y no sé qué epidemiólogos son los regentes a nivel nacional y en cada uno de los departamentos, puesto que de epidemiología el país no tiene nada. La prevención del dengue, por ejemplo, debería ser una prevención continua durante todo el año, no solamente a nivel de la salud, sino transversalmente con los municipios, con las gobernaciones, etcétera, etcétera. Pero no hay una política rectora de este tipo para poder mejorar. En el área rural, las condiciones de atención de la salud son muy precarias. No vas a encontrar un médico especialista en el área rural. Por eso decías, Benigno, los que refieren del área rural. Tiene que fracturarse en una comunidad distante y tiene que caminar a caballo en muchos lugares porque la vertebración caminera es precaria, hasta un centro, donde a veces podría tener una gravedad, incluso necrosarse esa fractura, puede perder la mano. De otras patologías estamos hablando inclusive de muerte materna, de muertes neonatales. Las demoras fatales, no tienen gasolina algunas ambulancias para trasladar al paciente. Y en ese interín el paciente corre el riesgo de fallecer cuando se trata de una urgencia, una emergencia. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que cambiar el sistema administrativo de salud pública. Los sistemas en los cuales hoy día está delimitado por gerencias de red son ineficientes, porque las gerencias de red promueven capacitaciones y las capacitaciones son totalmente permanentes. Capacitas al personal de salud en una determinada área y 3 meses más tarde ya no existe ese personal de salud en ese puesto de salud o en el lugar, en ese hospital. Entonces, ¿a quiénes estamos capacitando y para qué estamos capacitando? ¿Y qué sucede con las capacitaciones en el área urbana cuando vienen los rurales? Lamentablemente todos esos puestos de salud quedan abandonados y los médicos no se encuentran en su puesto de salud. Lo mismo sucede en educación. La educación pública ha llegado a ser un elemento desastroso en cuanto a su resultado. Se decía que en un informe que más del 30% de los niños no sabían ni no conocían lo que se habían recibido y percibido como enseñanza. Y eso es muy lamentable. Y en nuestro país la educación superior hoy día se está luchando, ¿no es cierto?, para la jubilación a los 65 años. El sistema asistencial y su sistema de jubilaciones debe repensarse y mejorarse. No puede ser que algunos se jubilen con un 100% y otros se jubilen con una ínfima cantidad de sueldo. ¿Qué clase de discriminación es esta? Hoy día tenemos que tener las claridades de poder hacer que la ley sea valedera para todos y el marco legal no tiene que ser discriminatorio en ninguna manera. Entonces, existen desde ese punto de vista problemas. La universidad como educación superior tiene la campana de la autonomía que permite manejos desastrosos y denunciados. Y esto es muy lamentable en nuestro país. Los estudiantes, a través de sus organizaciones, las federaciones, universidades local, FULES, son manejados frecuentemente por docentes y corporativamente, en este caso, tratan de manejar y manejan en sus campañas a los estudiantes. Mañana pasado, cuando vayan a ver las marchas por este tema de la jubilación, van a surgir estudiantes, ¿no es cierto?, apoyando a docentes, porque si no van a las marchas, sus notas van a correr riesgo. De ese tipo de coerción estamos hablando. Y entonces eso es muy lamentable en nuestro país. Tenemos que hacer un cambio de la imagen de la salud, de la educación, y desde ese punto de vista también formar profesionales. Pero estos profesionales deben estar formados también para el campo laboral. Infelizmente,
Todo profesional que sale del sistema universitario o de los institutos técnicos y tecnológicos, lamentablemente en nuestro país, no tiene esperanzas de conseguir una fuente laboral. Y es por eso que existe ahora una necesidad y un apoyo de muchos jóvenes para que pueda pasar a la jubilación obligatoria a los 65 años, donde muchos catedráticos rebasan esa edad. Muchos médicos rebasan esa edad, 70, 72 años, siguen trabajando en las universidades. Y esto es lamentable. ¿Por qué? Porque evidentemente el sistema de jubilación evidentemente no es un sistema que pueda corresponder a la labor de servicio que hayan realizado estos profesionales en el ámbito en que se hubieran desempeñado. Entonces, todos estos elementos tienen que ser considerados con una reforma de leyes. Debe modificarse y debe acomodarse el Código de Salud, que data de muchos años atrás. Y ese Código de Salud lamentablemente no ha sido revisado, sino más bien suplido por una serie de normas aleatorias que no reflejan el derecho de las personas a ser atendidas y de los profesionales también a tener este respaldo normativo en ese Código de Salud. Por otra parte, en el sistema de educación, tanto inicial, intermedia, media, superior, se ve normal. Existen institutos tecnológicos denunciados que no tienen, en este caso, la capacidad de certificar, pero sin embargo están engañando a muchas personas para que luego, después de haber salido, tengan sendos problemas con procesos que mi persona alguna vez ha llevado. Entonces, desde ese punto de vista, no existe, ¿no es cierto?, una preocupación de las autoridades pertinentes de educación técnica tecnológica superior, las autoridades ministeriales. El tema político es prevalente en educación y en salud, y eso no puede suceder. En salud tiene que ser un problema necesariamente técnico y las autoridades tienen que ser técnicas. Y no es que un médico vaya a ir a atender pacientes al Ministerio de Salud. Tiene que tener las especialidades, en este caso, en salud pública y otras epidemiológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién está manejando hoy día la salud? Hay que preguntarse eso. En el tema de educación, lamentablemente hay que profundizar, ¿no es cierto?, en este análisis. No puede ser que un manejo sindical de las federaciones puedan oprimir esto. Adelante. Luego. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Marco Antonio. Compatriotas, tengan ustedes muy buenos días de acá desde la ciudad de Cochabamba. Desde la yacta. Indicar nuevamente, ¿no?, que el derecho fundamental del Estado es la salud y educación. Quiero recalcar que 25 profesionales, entre médicos y enfermeras, se tienen para 100.000 habitantes. Y la Organización Mundial de la Salud dice más o menos que tiene que tener más del 50%. Estamos hablando de 50 médicos y enfermeras para tratar a 100 habitantes. Ustedes saben que la densidad de población se refiere al número promedio de habitantes de un país, región, área urbana o rural en relación con la unidad de superficie dada el territorio donde se encuentra ese país, región o área. Esto quiero indicar porque en la ciudad de aquí de Cochabamba, especialmente nuestro alcalde actual, Manfred Reyes Villa, está realizando un teatro de 25 millones de dólares en vez de terminar el hospital del niño que está parado hace cuántos años que queda en el hospital Viemna. Tenemos que tratar que la salud es lo más importante. Ya hemos tenido una muestra de que no estamos seguros con esta pandemia. Han colapsado absolutamente todos los centros, los hospitales, y aún después de tantas desgracias, tantas muertes de nuestros compatriotas, estamos pensando en realizar teatros de 25 millones de dólares en vez de hospitales. El Estado está gastando 23 millones de dólares mensuales en publicidad, sin pensar también en hospitales. Después tenemos que en diciembre del 2020, el presidente Luis Arce Catacora firma un contrato con Rusia para la compra de 5.2 millones de dólares de vacunas Sputnik.
La empresa rusa ha advertido a Bolivia que no ha pagado la deuda y que se va a ir a un arbitraje internacional en Singapur. Como de costumbre, todos los arbitrajes pierde Bolivia, millones de dólares. En vez de esa cantidad de plata, invertir en hospitales y invertir en la educación. Estos 27 millones de dólares que nos están reclamando en un arbitraje los de Rusia es sin contar los daños y perjuicios. A la misma vez, en Sudamérica, voy a dar más o menos unos índices de promedio de vacunados por COVID. El primer país está Perú con el 85.15. Voy a hablarles estadísticamente. 85.15. El segundo país de Sudamérica está Ecuador con 80.20. El tercer país, Argentina, con 76.19%. En cuarto lugar, Colombia con el 71.73%. En quinto lugar, Venezuela con el 53.07%. Y como de costumbre, todo al último, Bolivia con el 51%. El día de mañana, Dios no quiera que tengamos más problemas de vacunas y necesitemos vacunas para COVID, ¿quién nos va a dar? No estamos pagando. ¿Dónde están los créditos internacionales que se han sacado para ese destino? Entonces, compatriotas, por favor, pensemos en nuestra población, pensemos en la salud, pensemos realmente en hacer centros de salud, no de teatros, de esparcimiento. Tenemos acá en Cochabamba 4 o 5 teatros, igual debe haber en nuestras otras ciudades. Necesitamos hospitales, necesitamos estar cubiertos, cada uno de nosotros. Tenemos que pensar en nuestros niños, en nuestros adultos y más aún en nuestros adultos mayores. Fantástico. A ver, llegando a alguna conclusión, yo creo que para solucionar el tema de las políticas públicas en materia de salud, definitivamente hay que hacer una total reconstrucción del tema. Hay que, como decía Juan Luis, el tema desde Sucre, tenemos que ver la forma de modificar sin tocar la autonomía universitaria, que la Universidad Boliviana también dé su aporte a renovar su forma de cómo está funcionando y qué tipo de profesional nos está dando, primero. Segundo, se hacen muchas las dificultades para el egresado de los estudiantes de medicina, o sea, hacen que sea una de las carreras más largas y por tanto se les complica demasiado. La debilidad del sistema de salud de nuestro país es mucho más notoria porque tenemos una pobre infraestructura de servicios, un insuficiente equipamiento y una inequitativa distribución de los recursos humanos. Esos son los tres elementos que nosotros debemos modificar, cambiar y hacer de que la salud sea una prioridad nacional. Ahora, en la gravedad de que en este momento ha crecido las cifras de gente que tiene diabetes, que necesita, luego eso tiene problemas de insuficiencia renal, hay gente con cáncer, y no tenemos cómo poder dar la contención necesaria y apoyar a esas personas que están atravesando esa dificultad en el problema de su salud. Y lo que es peor, el Estado ha dividido toda la política del Estado, la ha dividido en una serie de participaciones. En el primer nivel, en el nivel nacional, que corresponde al Ministerio de Salud, en el nivel departamental, que corresponde a las gobernaciones, y luego al nivel municipal. Unos se hacen los que ponen medicamentos o equipamiento, otros los que construyen, no construyen. Esto es una pesadilla y el único que lo sufre, lamentablemente, es el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Es al ciudadano al cual nosotros debemos darle respuestas. Y la mejor respuesta es reconstruir totalmente el sistema de salud para dar una atención adecuada, para no seguir haciéndose la burla. Este gobierno ha atravesado
uno de los mejores momentos económicos en la historia del país, de todos los 200 años que vamos a cumplir. Y no ha hecho absolutamente nada, ni por la salud ni por la educación. Nosotros estamos en la obligación de replantear totalmente con los mejores profesionales, con la gente más capacitada, para estructurar una revolución, un cambio fundamental, profundo, de lo que implica la reconstrucción del sistema de salud y la educación. Ustedes saben, esos son los problemas, tenemos las respuestas, estamos exponiendo las respuestas, y ese es nuestro rol, eso es lo que queremos hacer. Pero solamente lo vamos a hacer si tenemos el apoyo ciudadano. Y para eso debemos estar unidos. Y para eso debemos estar unidos todos los bolivianos. Aquí está empezando a surgir en Santa Cruz un falso discurso patriotero estúpido por parte de un imbécil que es el presidente de la Asamblea Legislativa, que está queriendo hacer enfrentar a Santa Cruz con el Beni por el tema del piso firme, buscando protagonismo político y haciendo enfrentar a los bolivianos. Mientras nosotros, ustedes, Juan Luis, Benigno, Marcos, Cristina y todos los dirigentes de los comités políticos de nuestro frente en todo el país, buscamos los mecanismos de que nos unamos, de que nos podamos trabajar por el país y unirnos y buscar las diferencias. Nos faltan los estúpidos, porque esa es la única definición, que están buscando la diferencia entre los bolivianos. Aquí tenemos que tener una sola línea y nosotros la vamos a establecer, una sola línea en materia de salud y una sola línea en materia de educación. Y vamos a ser firmes y vamos a cambiar la educación de raíz, aunque griten lo que griten, porque no sabemos que si cambiamos la salud vamos a tener una población no sufriendo y con mayor atención. Pero además una cosa que es importante, si tenemos una buena educación vamos a tener una gran sociedad y nunca más ningún ignorante, ningún neófito, ningún abusivo, ningún dictador va a poder tratar de hacerse cargo del poder de nuestro país. Nos vemos mañana, ha sido un gusto estar con ustedes. No sé si quieren algo más que agregar, pero yo creo que se pasen las conclusiones. Nos vemos mañana. Mañana tenemos otro tema importante. Esperemos que mañana esté La Paz y los otros departamentos. Habría que hablar con ellos, José Luis, para que todos den el punto de vista desde su departamento. Un gran abrazo y nos vemos hasta el día de mañana, queridos compatriotas. Buenos días. Saludos, hasta mañana. Hasta mañana, compatriotas. Chao, muchachos. Acompañando a mi padre, persigo una profesión para seguir adelante. Nunca nos dieron la opción, con leyes que nos mutilan, que ha condenado a mi gente a vivir en la miseria. Y ahora que mi pueblo se levanta, aprovecha, aumentándose el salario, se reparten la riqueza que mi pueblo ha generado y se esconde tras las leyes que crearon y robarnos sin poder ser castigados y mantener a mi gente con la mente inocente.